Bueno, hacemos el ejercicio. Uno demuestra y después les queda a los demás a ustedes, ¿sí? Bueno, usando el ejemplo de la imagen de arriba, dos cuerpos que están en contacto, supongamos que el cuerpo A se encontraba a una temperatura inicial de 85 grados Celsius, ¿sí? El cuerpo A estaba muy caliente, a 85 grados Celsius. Tiene una masa de 4 kilogramos, me dan su masa, y es de granito, ¿sí? El granito es un material, y acá entre paréntesis les estoy dejando el calor específico del granito, ¿sí? C, acuérdense que era la letra para calor específico, y G de granito. Es 0,19 kilocalorías sobre kilogramos por grado Celsius. El cuerpo B se encontraba a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Tengo su masa y era de acero. Bueno, es de acero. Acá está su calor específico. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura de equilibrio que alcanzan los cuerpos cuando entran en contacto? O sea, me están preguntando esto. T. 85 grados Celsius, 20 grados Celsius. No se tienten a decir que la temperatura va a estar justo en el medio. Por ahí sí, porque los calores específicos son parecidos, las masas son parecidas, pero no va a estar justo en el medio, ¿sí? Vamos a resolver este ejercicio. Los datos ya los planteé, ¿sí? Los datos cuando tengo más de un material, antes tenía solo un material, tenía agua que se evaporaba y planteábamos los datos del agua. Un metal que elevaba su temperatura, planteábamos los datos del metal. Bueno, ahora que tenemos dos cuerpos, y en algunos ejercicios vamos a tener 3 y en algunos por ahí 4, ¿sí? Tenemos que plantear los datos de cada cuerpo. Primero el granito, la masa del granito, la temperatura inicial del granito, su calor específico y la incógnita acá es la temperatura final del granito, ¿verdad? O sea, cuando supongamos que el cuerpo hace el granito, cuando entra en contacto térmico, yo quiero saber esto, su temperatura T final. Y ahora los datos del acero, la masa del acero, la temperatura inicial del acero, su calor específico y de nuevo su temperatura final también es la incógnita. Ahora, la temperatura final del acero es esta, T. Pero esta T, la temperatura final del acero, ¿no es la misma que la temperatura final del granito? La respuesta es sí, son la misma temperatura, es justamente la temperatura de equilibrio. Esto alcanzó un equilibrio térmico porque ambos alcanzan la misma temperatura. O sea que podríamos decir que TF del granito y TF del acero, básicamente las podemos llamar TE. ¿Sí? TE de equilibrio, temperatura de equilibrio, que es la misma para ambos. Bueno, como dijimos, todos estos ejercicios siempre se resuelven planteando la ecuación fundamental de la calorimetría, que en este caso es el calor del granito, el calor que pierde el granito, ¿sí? El granito es el que pierde calor porque es el que está a mayor temperatura. El calor que pierde el granito más el calor que gana el acero tiene que ser igual a 0, ¿sí? Igual a 0, no igual a 0 del metal, ¿sí? Bueno, yo acá les recomiendo siempre despejar el que pierde calor, pasarlo al otro lado restando. Van a ver por qué, porque después ayuda mucho a los signos, ¿sí? En este caso el granito es el que pierde calor, por ende yo les aconsejo fuertemente que esto lo escriban de la siguiente manera, ¿sí? El calor que va a ganar el acero es igual al calor que va a perder el granito en forma negativa. ¿Podríamos haber pasado el acero al otro lado restando? Sí, totalmente. Pero van a ver que de esta manera, pasando el que pierde calor negativo, después los signos van a ser muy amables con ustedes. Todo lo que sea negativo se va a volver positivo y yo sé que ustedes tienen un problema con los negativos, yo también lo tenía a su edad. Es muy, pero muy genial que no haya números negativos en una cuenta. Ahora, ¿qué es esto? El calor que gana el acero. Bueno, el calor que gana el acero tiene una ecuación y la sabemos por la ecuación de calor específico. Esto no sería equivalente a el calor específico del acero por la masa del acero, esto lo tienen que saber de las actividades 1 y 2, ¿no? Por la variación de temperatura del acero, ¿sí? Esto tiene que ser igual a todo lo mismo, pero para el granito. O sea que esto va a ser el calor específico del granito, esto va a ser la masa del granito, y esto va a ser la variación de temperatura del granito. No se olviden el menos, por favor, ¿sí? Bueno, proseguimos. Vamos a hacer un pasito más para que vean algo importante. ¿Qué es la variación de temperatura del acero? Bueno, acuérdense que la variación de cualquier cosa siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero en este caso,
¿Cuál es la temperatura final del granito? Bueno, es la temperatura de equilibrio, ¿no? Esto va a finalizar cuando esto llegue al equilibrio. Menos, ¿sí? Del acero. Acá, ¿por qué no pongo la temperatura de equilibrio del acero? Y porque es lo mismo. La temperatura de equilibrio del acero es la misma que la del granito. Acá lo mismo, ¿no? Esto lo podemos aplicar también para la variación de temperatura del granito. Solamente que acá es la temperatura inicial del granito en vez del acero. Bueno, lo que yo recomiendo ya en este paso es poner los datos, ¿sí? Y toda cuenta que se pueda hacer, la hacemos. Bien, vamos. Calor específico del acero. 0,12 kilocalorías por kilogramo Celsius. Masa del acero. 6 kilogramos. Temperatura de equilibrio no la conocemos, ¿sí? Y la temperatura inicial del acero son 20 grados Celsius. Bien, acá. Calor específico del granito. Masa del granito. Y la temperatura inicial del granito son 85 grados Celsius. Lo que yo recomiendo en este caso es, esta cuenta se puede hacer, 0,12 por 6 se puede hacer, menos 0,19 por 4 se puede hacer, ¿sí? Háganla. Cuando hagan esa cuenta, miren bien las unidades, vean acá por favor que este kilogramo se cancela con este kilogramo de acá. Y lo mismo pasa de este lado. Este kilogramo se cancela con este kilogramo de acá. Muy bien. Entonces vamos a rearmar esto ahora con esas cuentas ya hechas. 0,12 por 6 les va a dar 0,72, ¿sí? Sin los kilogramos que se cancelaron en esa ecuación. Y acá 0,19 por 4 les va a dar 0,76. Bien, yo de acá ya me estoy dando cuenta que eso que les dije que casi nunca pasa, eso de que la temperatura esté casi en el medio, va a pasar, ¿sí? Porque justamente los calores específicos son muy parecidos. Fíjense que este tiene un calor específico un poquito más grande que este, pero justamente el acero tiene una masa más grande que este. Entonces, esto está haciendo que todo se equilibre, ¿sí? Me doy cuenta por esto de acá, por el 0,72 y el 0,76. Son muy parecidos. Bien, proseguimos. Nosotros lo que queremos averiguar es la temperatura de equilibrio. Lo que podemos hacer ahora es distribuir este 0,72 en este paréntesis, ¿verdad? Nos quedaría, distribuyendo, a ver si me siguen en la distributiva. Primero me queda 0,72 por la temperatura de equilibrio. Ahí lo que hice es esto por esto. Ahora menos, y es 0,72 por 20 grados Celsius, ¿sí? Mucho cuidado ahí, 0,72 por 20 grados Celsius da 14,4, ¿pero qué? Y tengo grados Celsius acá y grados Celsius acá. Este grado Celsius se cancelaría con este grado Celsius y esto da en kilocalorías. Bien, igual, vamos del otro lado. Acá lo mismo, pero con el menos. Me queda, haciendo la distributiva, 0,76 por temperatura de equilibrio. Acá le saco el paréntesis. Y ahora menos, pero ojo que esto es menos por menos. Entonces esto va a dar más, ¿sí? 0,76 por 85 va a dar 64,6 y nuevamente estos grados Celsius se cancelan con estos grados Celsius y me da en kilocalorías. Bueno, fíjense, la temperatura de equilibrio es mi incógnita y la tengo acá y acá. Esto es como agrupación de X. Cuando tienen una ecuación, tienen que despejar la X y tienen más de una X. Bueno, lo que hacen ahí es agrupar las X de un lado, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a agrupar los términos que tengan temperatura de equilibrio de un lado. Y fíjense, este que es negativo, al otro lado puede pasar positivo. Y este que es negativo, al otro lado puede pasar positivo. Y ahí está lo que yo les decía, les queda todo positivo si usan este término, si usan de esta manera, ¿sí? Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Pasamos este al otro lado sumando, ¿sí? Del otro lado nos quedaron las 64,6 kilocalorías más estas 14,4 que pasan sumando, ¿sí? Bien, ahora
Véanlo de esta manera, no le tengan miedo a esta unidad fea. Imagínense que no está, imagínense que ustedes tienen lo siguiente. Tienen 2x más 5x. ¿Sí? Ustedes saben que 2x más 5x les va a dar 7x, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar con esos números que tenemos ahí. Si en vez de 2x más 5x tienen 0,72x más 0,76x, bueno, tienen que sumar 0,72 más 0,76. Esto les da 1,48x. ¿Sí? Bueno, acá tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que simplemente sumar 0,72 kilocalorías por grado Celsius más 0,76 kilocalorías por grado Celsius y tratar a la temperatura de equilibrio como si fuera una X, que es justamente lo que es, una incógnita. Sumando esto, esta cuenta ya la hicimos, esto me da 1,48 kilocalorías por grado Celsius por temperatura de equilibrio, ¿sí? Y lo único que hicimos fue sumar esto más esto, ¿sí? Lo cual se puede en este caso. Bien, del otro lado tengo una cuenta sencillita, 64,6 más 14,4, lo cual da 79 kilocalorías redonditas. Y ahora ya puedo despejar mi incógnita, que es la temperatura de equilibrio. Este otro término que está multiplicando, al otro lado, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que la temperatura de equilibrio va a ser igual a estas 79 kilocalorías dividido esta cantidad de calor sobre grados Celsius que pasó al otro lado dividiendo. Cuando hago esta división, tengo kilocalorías arriba, se cancelan, y kilocalorías abajo, dando el resultado en grados Celsius. ¿Sí? ¿Tiene sentido que el resultado me dé en grados Celsius? Totalmente. Estoy calculando justamente una temperatura de equilibrio. Y esto da 79 sobre 1,48, aproximadamente 53,38. ¿Sí? Si redondeamos bien, si ustedes hacen la cuenta van a ver que da 53,378, pero para redondearlo se le eleva una cifra significativa al 7. Igual no importa. Si quieren escribir 53,37 está perfecto también, ¿sí? Grados Celsius. Bien, vamos a ver si esta temperatura de equilibrio tiene sentido o si le pifiamos. Lo primero que sabemos de la temperatura de equilibrio es que tiene que dar menor que la inicial del más caliente y mayor que la inicial del más frío. ¿Dio menor que 85? Sí. ¿Dio mayor que 20? Sí, vamos bien. Dio en grados Celsius, eso es otro indicio que nos dice que está bien. Y ahora lo importante, vamos a ver cuánto bajó la temperatura, ¿sí? Cuánto varió la temperatura del acero. Esto sería temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? La temperatura final ya la tenemos calculada, menos la temperatura inicial del acero, que son 20 grados Celsius, ¿sí? Entonces, el acero varió su temperatura, vamos a hacer la cuenta, esto da 33,38 grados Celsius. Y ahora vamos a ver cuánto varió la temperatura del granito. Bueno, esto nuevamente sería temperatura final, la cual es la misma para ambos, 53,38 grados, menos su temperatura inicial, que eran 85 grados Celsius. Me va a dar una variación de temperatura negativa. ¿Tiene sentido eso? Si dijeron que no, estaría mal. Tiene total sentido que la variación de temperatura del granito sea negativa, porque justamente estaba caliente y se enfrió. Por ende, su variación de temperatura sería negativa, ¿sí? Bien, el granito varía su temperatura, vamos a hacer la cuenta, 31,65 grados Celsius, negativos, ¿no? Varía menos 31,65 grados Celsius. Variaron casi lo mismo, ¿sí? ¿Por qué su temperatura, su variación de temperatura fue casi igual? El granito tiene un calor específico más grande. Y el calor específico dijimos que era la resistencia al cambio de la temperatura. Entonces, ¿no debería haber variado más la temperatura del acero? Sí. ¿Pero qué pasa? El acero tiene más masa que el granito, ¿sí? Tiene 2 kilogramos más de masa. Entonces, la masa también es una resistencia al cambio de la temperatura. Lo vimos en el ejemplo de la olla de agua en la que yo le tiro un vasito de agua fría. Entonces, está bien. El acero perdía en calor específico, pero ganó en masa. Esto hizo que ambos varíen más o menos parecido su variación de temperatura, ¿sí? Si hubiesen tenido la misma masa, ahí sí se vería una variación de temperatura más considerable para el acero, ¿sí?
Ese es el tema. Después acá abajo les voy a dejar pegada la ejercitación que necesito que hagan. Y por favor ahora sí no cuelguen. Cualquier duda que tengan pregúntenme porque esto ya va a ir con nota.